principios de traumatología. Acá ya está avanzando ya nos habíamos quedado la última vez en antebrazo. Habíamos hecho el antebrazo proximal y la antebrazo medio. Entonces vamos a acabar con la fractura más frecuente que tenemos que estudiar en el extremo distal del antebrazo. ¿Ya? Entonces, a ver un ratito. Eso. Ya. A ver, entonces primero la fractura más conocida que va a venir en varias preguntas de examen es la fractura de Coles y la que está por el otro lado que es la fractura de Smith. ¿Ya? Y otras adicionales tenemos la de Rea Barton, la de Gerard Marchand y la de Hutchinson. Pero la más importante y la más preguntada es de Coles. Como ustedes pueden ver, lo que más tenemos que relacionarlo directamente acá es, en las preguntas siempre va a haber el dato, ¿no? Que es una deformidad en dorso de tenedor, ya, o también en bayoneta, ¿ya? Entonces, acá tenemos que la fractura de Coles me va a representar el 80% de las fracturas del antebrazo. Generalmente es causado en mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis. Y acá les hacía el comentario, ¿no? Comentario aparte, la fractura más frecuente en una paciente con osteoporosis es de la columna vertebral. En segundo lugar está la fractura de Coles y en tercer lugar está la fractura de cadera, ¿no? Entonces, acuérdense, ya, entonces en la osteoporótica, en segundo, va a ser la segunda fractura más frecuente en estos pacientes. Y se va a producir cuando hay una caída sobre la palma de la mano. Ya acá, por ejemplo, acá vemos el mecanismo, hay una caída sobre la palma de la mano y pues va a haber una fractura del extremo distal del radio, ¿no? Un mecanismo de extensión compresión. Entonces, esto se va a caracterizar, como dice acá a la izquierda, porque a pesar que está cerca a la muñeca, es extraarticular. Y este dato es importante porque generalmente, si nos quieren hacer caer en una pregunta, nos dirían, pues la fractura de Coles es intraarticular, falso, pues, ¿no? Porque es extraarticular. Después va a ser a nivel de la metáfisis de radio, como le decía, a este nivel se produce esta fractura y me va a representar un desplazamiento dorsal, además de una desviación cubital y una supinación. Esta es la posición, esta es la tríada de la fractura de Coles, entonces acuérdense, ¿ya? Desplazamiento dorsal, eh, desviación radial y supinación, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Generalmente va a haber algunas complicaciones, ¿ya? Las complicaciones pueden ser, a ver, acá vamos a poner acá. Rotura del tendón del extensor largo del pulgar. También puede acompañarse de un síndrome del túnel del carpo y también se podría presentar un síndrome compartimental. Y el tratamiento generalmente del gol estándar es ortopédico, ya que va a consistir en una reducción con la técnica de Amalgame y a la vez una inmovilización que debe ser en posición de flexión con una inclinación cubital, ¿ya? Entonces, recordamos eso, no le decía el tratamiento con una reducción con la maniobra de Margame y una inmovilización con flexión y lo contrario, pues porque si teníamos que es una fractura en extensión, la inmovilización va a tener que ser en flexión y con una inclinación cubital. Y como cualquier fractura sí puede tener sus indicaciones quirúrgicas que van a ser la minoría en realidad, pero a esto sí lo tienen que apuntar, ya porque esto no es muy común. La indicación quirúrgica de la fractura de Coles va a ser la siguiente. Cuando yo tengo un acortamiento, pero me va a que sea más de 6 milímetros, indicación número uno, y la otra indicación es cuando tengo una cominución, ¿no? Cuando la metáfisis, porque es una fractura a nivel de la metáfisis de radio, como les había dicho, cuando esta metáfisis tenga una combinación más del 50%, también va a tener indicación quirúrgica. Y generalmente se va a hacer con las agujas de Kirchner, ¿ya? Ahora, pero como les había dicho, en conclusión, lo más frecuente que nos preguntan es que el tratamiento sea ortopédico. ¿Ya? Y esta inmovilización que era en flexión y con inclinación cubital se tenía que hacer por un periodo en supinación de 5 o 6 semanas. ¿Ya? Esto lo han preguntado también. El tiempo en el cual tiene el 2017 me parece que fue pregunta de examen de recientado. 6 semanas tiene que ser el tiempo de inmovilización para el tratamiento de la fractura de Coles. Listo, y acá tenemos a la derecha su contraparte, ¿no? Que tenemos es la fractura de Weyand-Smith o de Coles invertido. ¿Por qué? Porque en este caso ya no va a haber una desviación dorsal, ¿no? Como el dorso tenedor, sino va a haber una desviación ventral, no también llamado volar, que es en pala de jardinero, como lo ven acá. Y como es lo contrario, justamente será lo contrario, pues acá será una caída sobre el dorso de la mano. Ya, de igual manera es metafisiaria, pero el desplazamiento ya es ventral, ya. O sea, es para adelante, ¿no? Y también, si el mecanismo de la fractura de Coles será por extensión compresión, la de Smith será al revés, no será por flexión compresión. Nuevamente les repito, caída sobre el dorso, pala de jardinero, ¿ya?
El tratamiento generalmente acá, si en la, a ver, acá no lo apunté. Si Coles, yo digo que el gol estándar es que el tratamiento sea ortopédico. En la de mm, Smith, el tratamiento acá sigue de primera indicación es quirúrgico, ¿ya? Así. Ahora vámonos para abajo. Seguimos en la fractura del extremo distal del radio. Entonces, tenemos la otra fractura que es la de Rea Barton. Como observamos acá, la de Rea Barton va a ser aquella fractura que me va a representar puede ser tanto a nivel dorsal como volar del radio, ¿no? De la epífisis del radio, el extremo distal, pueden arrancarme una parte dorsal o ventral, ¿ya? Pero la diferencia con las dos anteriores es que esta sí es interarticular y es cuneiforme, ¿ya? Porque es decir, una cuñita, un pequeño triángulo del radio es el que va a ser fracturado. Les repito, no necesariamente tiene que ser dorsal, como acá puede ser también ventral, pero sigue siendo cuneiforme. Y estas son las de Rea Barton. Como dice acá, este viene a ser dorsal, ahora lo voy a apuntar acá ya. Esta sería la fractura cuneiforme dorsal y esta es la fractura cuneiforme ventral. Y ahí esta es la de Rea Barton. Y pues son inestables, ¿no? Son inestables. Todo lo que es inestable tiene tratamiento quirúrgico. Ya yéndonos un poco más a ver, yéndonos un poco más para el detalle, pues tenemos la Gerard Marchand, y como lo observan acá, es una fractura, ya es una fractura transversa, supraarticular, con desplazamiento externo tanto del cúbito como del radio, ¿no? Desplazamiento este es el lado externo, este es el lado interno del brazo. Entonces, acuérdense, una fractura transversa, pero está sobre la articulación, ¿no? Porque acá viene la mano, la muñeca, ¿ya? Pero es transversa sobre la articulación y va a haber un desplazamiento para la parte externa, para la parte radial, tanto del mismo radio como del cúbito. Esa es la de Gerard Marchand. El de Hutchinson era cuando era... Lo único que se tiene que acordar de Hutchinson es que me va a involucrar la apófisis estiloides de radio, ¿ya? Y también puede acompañar una lubricación del semilunar, pero palabra clave en la de Hutchinson para sus flashcards, ponen Hutchinson y al costado ponen fractura de la apófisis estiloides radial, ¿ya? Listo, a ver, me están preguntando algo, creo. No sé lo que escribo, no, porque no estoy escribiendo nada, estoy resaltando nada más, ¿ya? Ya, a ver acá, en la fractura del escafoides, no se ve, ¿verdad, no? A ver un ratito ya. Denme unos minutos. Y ahora sí se ve, ¿no? Mira qué tal la resaltada ahora, ¿no? Se ve, ¿no? Ya. O sea, no, en la diapositiva anterior creo que no se ha visto, ¿no? Ya vamos a continuar, ya, y cualquier pregunta me la vuelven a hacer. Nos están saboteando acá, chicos. Ya. Entonces, vamos ya había, hasta ahí es lo del antebrazo, ver un repaso rápido. Fractura de Coles, palabras clave, fractura por caída sobre la palma de la mano por un mecanismo de extensión-compresión que me va a dejar la mano en dorso de tenedor, ¿ya? Y que generalmente es en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis. El, la muñeca se va a quedar con un desplazamiento dorsal, una desviación radial y en supinación. Por lo tanto, la reducción se tendrá que hacer, la inmovilización, perdón, tendrá que hacer lo contrario, ¿no? Inflexión, inclinación cubital y supinación, pero de 5 a 6 semanas. El tratamiento de gol estándar de la fractura de Coles es ortopédico, ya con un yeso puede ser, mientras que tiene indicaciones quirúrgicas sí puede tener. Cuando el acortamiento es más de 6 milímetros o cuando la disminución de la parte del metafisial es más del 50%. Complicaciones puede tener la rotura del tendón del extensor largo del pulgar y síndrome compartimental, así como síndrome de túnel carpiano. La contraparte, como les decía, era la fractura de Smith, que más bien es una caída sobre el dorso de la mano, por lo tanto va a haber una desviación volar o ventral y va a causar la deformidad en pala de jardinero. También en metafisiaria. Y acá es el tratamiento quirúrgico de primera intención. Abajo les decía la diarrea Barton. Lo que tienen que recordar es porque hay número uno es intraarticular. Número dos es cuneiforme, que puede ser tanto de la parte dorsal como de la parte ventral. Inestable sin tratamiento quirúrgico. Gerard Marchand les había dicho, es una fractura transversa. A ver, esto lo voy a poner con rojo para diferenciarlo. Es una fractura transversa, ¿ya? Porque le decía que acá venía la mano, ¿ya? Es transversa, supraarticular, ¿ya? Y había un desplazamiento. Esta es la parte externa y esta es la parte interna del cuerpo, ¿no? Ya había un desplazamiento hacia la parte externa, tanto de radio como del cúbito. ¿Ya? Ese es Gerard Marchand. Y la de Hutchinson solamente acuérdense de la palabra apófisis estiloides radial, nada más. Entonces, hasta ahí acabamos ya con antebrazo. Ya completamos antebrazo ya. Ahora vámonos al carpo. Lo que tenemos que saber del carpo,
para ser prácticos, es tanto la fractura de escafoides como la luxación del semilunar. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, en el carpo, la fractura del hueso escafoides va a ser el hueso que con más frecuencia se va a fracturar en el carpo, no para de redundar. 70% de esta fractura va a ser a nivel del cuello del escafoides. El escafoides pues tiene su cabeza, su cuellito, ¿no? A nivel del cuello va a ser la mayoría de la fractura de acá, de este hueso. Generalmente el mecanismo es por una caída sobre la palma de la mano. Y me puede dar complicaciones como pseudoartrosis, ¿no? Dolor en la tabaquera anatómica, acuérdense. Dolor en la tabaquera anatómica es no es patognomónico, pero es muy representativo de la fractura del escafoides. También, también se puede, en la luxación de semilunar también puede haber dolor en la tabaquera anatómica, pero hasta ahora lo preguntado ha sido fractura del escafoides. Entonces acuérdense, si ven dolor en la tabaquera anatómica, fractura del escafoides. Requiere una radiografía en 4 proyecciones y a pesar de que se realicen estas 4, puede ser muchas veces que la radiografía pueda ser normal. Inclusive en preguntas del ENAM ya les ha venido en 2 años consecutivos que les ponen un caso clínico de un paciente y aparece la radiografía normal, ¿no? Entonces no significa que se tenga que descartar esta fractura. Más bien cuando yo encuentro una fractura, un dolor en la tabaquera anatómica con una radiografía normal, lo que tengo que hacer es primero inmovilizar por 15 días o por 2 semanas acá al carpo, a la muñeca, y volver a tomar otra radiografía, ¿no? Generalmente. Si es que ya no veo fractura, pues significa que no hubo fractura, pero si es que hay, se continúa la inmovilización por 2 semanas más. Listo. Entonces, las complicaciones, ¿cuáles eran? Muy preguntadas, ¿no? Bueno, para empezar, el 90% de fractura de escafoide va a cursar sin secuelas, ese 90%. Pero si es que llego a tener alguna complicación, la más frecuente va a ser la necrosis avascular. ¿Qué la voy a diferenciar? ¿Por qué? Porque en esta radiografía generalmente va a haber una mayor densidad del hueso, del hueso colapsado. Entonces, al yo tener una mayor densidad, ya estoy viendo que hay una necrosis avascular, ¿ya? Porque como es a nivel del cuello, a nivel del cuello se va a quitar el aporte sanguíneo que tiene que llegar a la cabeza, ¿no? Y vamos a tener esta necrosis que les estoy explicando. Y otra complicación es la pseudoartrosis. Entonces, acuérdense, complicación necrosis vascular y pseudoartrosis. Acá vemos en esta imagen, por ejemplo, ¿no? La irrigación, al haber esta fractura, se va a perder, pues, ¿no? Ya se va a necrosar toda esta parte de la cabeza, parte del cuello y de la cabeza del escafoide. ¿Y cuál será el tratamiento? Y de igual manera, por excelencia, por gol estándar, el tratamiento de esta fractura es ortopédico, ¿ya? Se tiene que poner un yesito, inmovilizando tanto la muñeca, me tiene que abarcar el pulgar, ¿ya? En fracturas estables, hoy está mal acá, este es con B grande, ¿ya? En fracturas estables, ese es error de dedo, ¿ya? En fracturas estables y tienen que ser 12 semanas. Entonces vayan hilando, pues, ¿no? Acuérdense, la de Col será 6 semanas, que ha sido pregunta de examen, y es recontra rentable saberse eso porque han preguntado. Y la fractura de escafoide son 12 semanas, será el doble. Ya será el doble. ¿Estoy entrecortado? A ver un ratito. A ver, si me escuchan bien, me pueden dar una confirmada, solamente es tu señal, Rosíberes, ¿no? Ah, no, Francisco. ¿Me pueden confirmar, por favor, lo demás? Si es que está entrecortado. Es la señal, dice, ¿no? La señal de quién es su compañera, ¿no? Tienes que arreglar tu señal, Francesca. Sí, el problema es ella, ¿no? Sí, Mauricio. Sí, sí. Bueno, ya, vamos a continuar entonces. Ya, Francisco, por favor, ya. No, mentira, ya, mira. Ya, entonces decíamos que el tratamiento ortopédico y es inmovilizar fracturas estables. Acá la secretaria ha escrito mal. 12 semanas escafoide, 6 semanas col. ¿Ya? Y el tratamiento, las indicaciones quirúrgicas van a tener algunas, gracias, Karim. Acá vamos a ponerlo bonito con otro color. Ya, acá con pluma, ya, indicaciones, ya, para empezar, el tratamiento de elección es ortopédico. Hasta ahorita en cada etapa que les indico, siempre hay un tratamiento de elección que es el gol estándar, pero siempre va a haber indicaciones quirúrgicas en traumatología, o sea, porque no todo es absoluto, ¿no? Pero vayan acordándose, pues, en escafoides, ortopédico de elección, pero si es quirúrgico va a tener las siguientes indicaciones. Cuando la distancia de separación acá, ¿no? De la fractura sea más de 1 milímetro, cuando la angulación sea más de 15 grados, ¿ya? Cuando pues tenga una fractura irreductible, inestable, ¿no? O el polo proximal esté tomado, ¿no? Se refiere a este de acá. O sea, cuando sea un poco más acá, más abajo, ¿no?
porque acuérdense, el 70% es a nivel del cuello, pero eso no significa que el otro 30% puede ser tanto a nivel más distal o a nivel más proximal de la base, ¿no? Entonces, en cuanto esté más cerca la base del hueso del escafoides, va a ser más indicativo de, ¿cómo se llama?, de tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, polo proximal, entonces, perdón, quirúrgico. Y entonces, repito las indicaciones quirúrgicas, que la distancia sea más de 1 milímetro, ¿ya? Que la angulación sea mayor de 15 grados, una angulación, ¿no? Que sea mayor de 15 grados, que, bueno, de por sí sea reductible, que sea inestable o que el polo proximal esté tomado. Esas son las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento va a ser una reducción abierta y una fijación interna, ¿no? El torneo, le dicen torneo de compresión de Herbert. Este dato es caleta. Estos son los torneos de Herbert, ¿ya? Son torneos que van a venir acá y van a unir, pues acá está la fractura, lo van a unir así, ¿ya? Y lo juntan así. Reducción abierta porque se abre, ¿no? El foco de fractura, pero fijación interna porque va a ser como una osteositis. Es combinado, ¿no? Entonces son los torneos de Herbert. Pero acá tenemos el ortopédico, que era el de elección, ¿no? Con este tipo de yeso. Ya, listo. A ver, ahora, como le decía que una complicación frecuente es la pseudoartrosis, ¿cuál será el tratamiento? No también debe tener su tratamiento la pseudoartrosis. Lo que se tendrá que hacer acá es la técnica de Matty Rus con un injerto óseo, córtico esponjoso y una osteosíntesis. Es como un clavito que se le pone nada más, ¿no? Acá está una parte del hueso, acá está la fractura, y acá está la otra, ¿no? Pero ya como hubo pseudoartrosis, un tratamiento es este clavito, pues, ¿no? Acuérdense nada más de la técnica de Matty Rus. Acá acuérdense los epónimos, porque en traumatología siempre le meten bastante epónimos, ¿ya? Tratamiento ortopédico si es quirúrgico con los tornillos de compresión de Herbert y si es que es tratamiento de la pseudoartrosis con la técnica de Matty Rus. Ya, eso ya es de especialidad ya. Ya, y vamos con lo otro más frecuente en el carpo. Lo otro más frecuente es la luxación del semilunar. Luxación más frecuente, luxación del hueso semilunar. Acá dice la más frecuente del carpo. Y el mecanismo va a ser porque es una caída sobre la mano desplazada, ¿no? Pero una caída sobre la mano. Ya. Más frecuente el carpo, caída sobre la palma de la mano. También puede haber dolor en la tabaquera anatómica, como les decía. Y va a haber un desplazamiento anterior. Es decir, solamente el semilunar se va a desplazar hacia anterior en comparación con todo el carpo. Entonces acá hacemos un recuerdo. ¿Se acordaban de los huesos del carpo? No. Le vamos a poner acá ya. Eran 8, ¿no? Tenemos el escafoides, el semilunar, piramidal y el pisiforme. Acá tenemos el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso, ¿ya? Entonces, en este carpo, cuando yo tenía la luxación del semilunar, este de acá, solamente este se iba para anterior con respecto a los demás huesos del carpo. O sea, de todo el plano se iba para anterior. Por eso dice que hay un desplazamiento ventral o desplazamiento anterior. Por lo tanto, como por ahí está pasando el nervio mediano, va a haber una clínica del nervio mediano también, ¿no? Entonces, directamente, como hay un desplazamiento anterior, va a haber ¿cómo dice acá? No, lesión aguda del nervio mediano, porque justo por ahí pasa. Y es recontra preguntable eso. Entonces, ¿qué más? Dolor y deformidad en dorso de tenedor también puede ser. También puede haber dorso de tenedor. Y tenemos dos tipos de radiografía, ¿no? Para diagnosticarlo. Aparte de la clínica, ¿no? La radiografía anteroposterior y radiografía lateral. Cuando es radiografía anteroposterior, que es esta de acá, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la forma cuadrangular del semilunar va a cambiar a ser forma triangular. Lo normal es que se vea cuadrangular, porque este semilunar se vea cuadrangular. Pero cuando hay esta luxación se va a ver triangular. Ya. Acá un triangulito están viendo acá. Ya. Y la radiografía lateral, que es la de acá abajo, se va a ver una imagen en semiluna desplazada. ¿Ven? Acá hay una semiluna, ¿no? Sí lo están viendo, ¿no? O yo no me estoy alucinando, no, sino acá se ve una semiluna. Ya le voy a mostrar acá. Acá está la semiluna, ¿no? Ya. Este es en la radiografía lateral. Y en la anteroposterior, la forma triangular. De lo que era cuadrangular, va a ser un triángulo, este huesito. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones de esta luxación? Como le decía, como por ahí pasa el nervio mediano, el nervio mediano entra pues a la mano por ahí, por el túnel del carpo, y el piso del túnel del carpo es el hueso, el semilunar y el piramidal. Entonces, como el semilunar va para adelante, va a desplazar y va a tocar el nervio mediano. Entonces voy a tener esa clínica, ¿no?
¿Qué más? Va a haber una inestabilidad del carpo post-trauma, ¿no? Pues imagínense, pues, ¿no? Si el carpo era, estos 8 huesitos los formaba una estructura sólida, que uno de ellos se salga de su plano, va, a un ratito, chicos, ya. Ya, chicos, ya. No, sino que mi vecina se está mudando acá, hasta que me hace bulla. Ya, chicos, entonces le decía, como el carpo que es una estructura sólida de 8 huesitos, si el semilunar se va para adelante, va a haber inestabilidad, pues. Entonces, segunda complicación, inestabilidad del carpo post-trauma. Ya, y acá vienen las otras generales que puede haber, ¿no? Atrofia de Sudet, necrosis avascular también en esta luxación y la artrosis de muñeca. Ya, listo. Entonces la palabra clave acá para acabar ya, luxación más frecuente, caída sobre la palma de visión ventral. También puede haber dos dorso de tenedor y las dos estructuras que se observan en la radiografía. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente ítem ahora, ya. Ya, vamos a la mano ya para terminar. En la mano voy a tener dos tipos de lesiones, las osteoarticulares, por un lado, y las otras van a ser las tendinosas. Ya, las osteoarticulares, vamos a empezar pues siempre, como les he dicho, por lo más preguntado, ¿no? La fractura de luxación de Bennett, ya, de Bennett. Entonces, como observamos acá, para empezar es una fractura intraarticular, ya, intraarticular, que se va a producir en la base del primer metacarpiano. Como observamos acá, ¿no? Ya acá hasta acá fue el carpo, acá tenemos el primer metacarpiano, que estoy pintando de amarillo, ya, en la base se va a producir una fractura, que generalmente es una fractura de transversa o oblicua, puede ser, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Como tengo el fragmento distal de la fractura queda libre, ¿ya? Y ahí tenemos el aductor largo del pulgar, ¿qué es lo que va a pasar? Este fragmento que queda libre va a ser jalado por este tendón, ¿no? Lo va a jalar, lo va a jalar para acá. Y como lo jala, pues va a haber una separación, ¿ya? Por lo tanto, es una fractura inestable y por lo tanto el tratamiento es quirúrgico. Como decían, Bennett con B de buena, ¿no? O sea, buena entre comillas porque solamente es un trazo nada más. O sea, buena porque es un trazo nada más, pero entre comillas porque igual vuelve a ser inestable porque el abductor largo del pulgar me lo va a desplazar, ¿no? Esa es la fractura de Bennett. Mientras que la de Rolando es igual. Otra vez es interarticular, también es en la base del primer metacarpiano, pero esta fractura puede ser tanto en B o con minuta, como se observa acá, ¿no? En este caso tenemos un poco de conminución y en B, ¿no? En B, pero también está haciendo con minuta, ¿ya? Pero como solamente en este caso, el tendón del abductor largo del pulgar me va a jalar un pedacito nada más, pues, si me jala, me va a jalar este pedacito nada más, entonces no me va a terminar desplazando todo el extremo distal. Entonces, la de Rolando, si bien es cierto es con minuta, que podría parecer mala, pero como solamente un pedacito se lo lleva, no me va a dar tanta inestabilidad. O sea, de todas maneras es inestable y requiere su tratamiento quirúrgico, pero no va a ser tan inestable como la de Bene, ¿no? Entonces acuérdense, ¿no? Para que se acuerden, Bene con B de buena, pero buena porque es solamente una rayita, pero entre comillas porque se va a llevar todo el extremo distal. Y la de Rolando pues será la cominuta. La palabra clave en Rolando es cominuta, para que se acuerden. En B o cominuta, ¿ya? Y como dice acá, sin desplazamiento proximal, ¿ya? Mientras que a este sí me va a tener su desplazamiento, pero va a ser distal. Entonces acuérdense, ambas son en la base del primer metacarpiano. Y con esto ya van a ir diferenciando toda esta vaina, ¿no? Ahora vamos con la fractura del boxeador. La fractura del boxeador, para empezar, es una fractura por estrés. Como ya se estaba explicando al inicio, las fracturas por estrés son aquellas que se van a producir por traumas, pueden ser microtraumas repetidos en la misma región ¿cómo se llama? Del cuerpo, ¿no? En este caso, puede ser tanto en el cuarto o en el quinto metacarpiano, ¿ya? Y sobre todo en el cuello del cuarto o quinto metacarpiano, que está la fractura, ¿no? Por ejemplo. Que puede ser, pues, porque le dicen del boxeador, pues, porque un boxeador como está aquí usa cada rato el puño, y hay microtraumas por bastante tiempo, ya viene a ser por estrés y se va a romper, ¿no? De igual manera teníamos la de recluta, ¿no? Que ya lo haremos en miembro inferior ya. Entonces, repito, es una fractura por estrés en el cuello del cuarto o quinto metacarpiano. Se puede llegar a producir una angulación, pero en este caso va a ser volar, ¿no? O anterior o ventral, que puede ser tolerable hasta los 30 grados. Y el tratamiento acá es la reducción e inmovilización por 3 a 4 semanas. Ya, entonces vamos acá haciendo un pequeño resumen del tiempo. No voy a hacer acá de lo que estábamos hablando, lo que se tiene que llevar de los tiempos.
Entonces acá ponemos tiempo de todo lo que estoy hablando, ¿no? Ya habíamos dicho que la de Coles era ¿cuánto les he dicho? 6 semanas, ¿no? 6 semanas. Ya, la fractura de escafoides, ¿en cuánto era el doble, no? 12 semanas. Ya, y la del boxeador, la fractura del boxeador, son 3 semanas, para que se acuerden, ¿no? Entonces, mira, ahí nomás, ¿ah? Ya si son mayores, pues 3, 6, 12, ¿no? Ya. 3, acá nomás si se acuerdan, si le jalan la B, tienen la B de boxeador, ¿no? Ya, 3 entonces. Ya, 3 boxeador, 6 se parece una C, ¿no? Ya 6 entonces Coles, y 12 ya la que queda, pues escafoides, ¿no? Escafoides. Como para que se acuerden, ¿ya? 3 semanas boxeador, 6 la de Coles y el 12 el escafoides. Ya. Y la otra lesión osteoarticular de la mano es la fractura del esquiador, perdón, del pulgar del esquiador. Entonces, este pulgar, vamos a cambiar esto. Ya, el pulgar del esquiador generalmente era porque se producía es a nivel de la primera articulación metacarpofalángica, ya que está la primera articulación metacarpofalángica, y qué tipo de lesión es un esguince del ligamento colateral cubital. O sea, acá hay ligamentos también, ya acá, ligamento colateral cubital y ligamento colateral radial, o simplemente ligamento lateral interno y ligamento lateral externo, ya, pero siempre se pone como referencia a todo lo que es externo radial y todo lo que es interno medial cubital. En este caso, el 15 del ligamento colateral cubital, o sea, este de acá se esguinza, ¿no? Se debe guinzar. Por los esquiadores, por este palito que usan, esto se le suele guinzar. Y va a hacer que esta articulación se vuelva inestable. Y como ustedes saben que esta es la articulación más importante del cuerpo, ¿no? La primera metacarpofalángica, pues tiene que ser tratamiento quirúrgico, ¿ya? Bueno, entonces, para repetir, lo más preguntado, acá tenemos la de Bennett, la de Rolando y el boxeador, ¿ya? Listo. Y el otro era, ya para terminar, acá era las lesiones tendinosas de la mano. Entonces acá teníamos que recordar rápidamente que acá teníamos a ver, hasta acá teníamos el metacarpo, después teníamos la falange proximal, la falange media y la falange distal, ¿no? Y acá teníamos las articulaciones, las interfalángicas proximales, acá no, la interfalángica proximal y la interfalángica distal, ya. Entonces, los ligamentos acá, el flexor profundo, ya, ojo, esta es la parte anterior, ¿no? Del brazo, y acá tenemos la parte posterior, ¿no? Ya, de la parte anterior, ¿se acuerdan ustedes que venía el músculo, el tendón, ¿cómo era el flexor profundo de los dedos, que viene desde la parte, viene de sus inserciones en el antebrazo? Ya, el que es profundo, como es profundo, va a irse hasta el final, ¿no? Hasta el final se va a insertar en la interfalángica distal, el flexor profundo. Mientras que el flexor superficial, que está un plano encima del profundo, iba a dirigirse también hasta el fondo, pero solamente se iba a quedar en la articulación, en la interfalángica proximal. Entonces, acuérdense, el flexor profundo directamente lo tengo que relacionar con su inserción. Flexor profundo con interfalángica distal y el flexor superficial con la interfalángica proximal. Entonces, si me acuerdo de eso, ya me voy a acordar de las lesiones a nivel de la parte de la flexión. En la parte dorsal van a estar pues, el aparato extensor. Entonces, nosotros tenemos bastante movilidad en la mano porque es una compensación, ¿no? Del aparato flexor como del extensor. Ya, entonces, acá teníamos el primero de la lesión tendinosa, lesión del tendón de los flexores. O sea, tanto bien del profundo y del superficial, ¿no? Ahora, como decía acá, ¿no? Cuando yo tenía una flexión del profundo, iba a tener una imposibilidad para mover la interfalángica distal. Entonces, acá tengo, ¿no? Mira, acá, función del flexor profundo, ¿ya? Es decir, le voy a poner acá bien porque esto es medio complicado, ¿ya? Ya. Imagínense que este flexor profundo no funciona. Entonces va a perder función la articulación interfalángica distal. Entonces, como no se va a flexionar, entonces el dedo va a quedar así, medio que martillito queda, ¿ya? Mientras que si hay una lesión a nivel del flexor superficial, ya que va a ser a nivel de la interfalángica proximal, esta no se va a flexionar. Y entonces va a quedar así, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Aparte de eso, también puede haber lesión a nivel de los nervios colaterales. O sea, igual hay inervación por ahí,
va a haber compromiso de los nervios, ¿no? Pero lo más importante es que recuerden en qué posición va a quedar acá el dedo, ¿ya? Y abajo nos vamos a ir a la lesión de los extensores, ¿ya? Y voy a tener tres dedos típicos que se van a observar, ¿no? Dedo en martillo, dedo en botonero, en ojal y dedo en cuello de cisne. Entonces, el dedo en martillo se produce, ¿ya? El dedo en martillo se va a producir porque hay una lesión a nivel o sea, es una lesión del aparato extensor, pero en este caso de la interfalángica distal, de la interfalángica distal, la que sería hasta acá, ¿no? Ya. Por lo tanto, me va a imposibilitar que haya una extensión activa de la falange distal, ¿no? Como no se puede extender, o sea, como no puede ir para arriba, porque para arriba la extensión, acuérdense, o para atrás, como no se puede extender, quedará mirando para abajo, ¿no? Por eso se va a decir dedo en martillo. Queda sin martillo. Así va a quedar en este caso, ¿no? Con un martillo. Ya. El otro, el dedo en botonero en ojal. En este caso va a haber una lesión de la bandeleta central del aparato extensor, pero a nivel de la interfalángica proximal. O sea, acuérdense, acá estoy hablando ya de la parte extensora. La parte extensora venía por acá y me da una bandeleta central por acá, ¿ya? Y la bandeleta distal para acá, para la interfalángica distal. Y entonces, esta bandeleta de acá, la bandeleta central, si tenía una ruptura o una lesión a nivel de este tendón, pues el dedo me iba a quedar así en botonier, como dicen, ¿no? ¿Por qué en botonier? Porque como no se está extendiendo acá la interfalángica proximal, como queda sin extenderse, los tendones flexores van a jalar para acá abajo y van a hacer que se quede así, pues no justamente como un ojal, ¿no? Como cuando se doblan el dedo. ¿Por qué? O repito ya, ¿por qué queda en ojal? Porque el flexor está jalando para acá. El flexor que sí está funcionando, la interfalángica proximal, que es el flexor superficial de los dedos, sí está jalando, pero el extensor, como no está jalando, ya pues acá pierde fuerza, ¿no? Entonces, ¿en qué posición quedará lo que dice en rojo, ¿no? Lo que dice en rojo es quedará una hiperextensión de la interfalángica distal, o sea, que esto está recontra hiperextendido, ¿ya? Además habrá una flexión de la interfalángica proximal, esta de acá, porque le dije que acá el flexor es el que está ganando, y además una extensión de la articulación metacarpofalángica, ¿no? Esta de acá. Entonces, esa sí queda, ¿no? Bueno, que es difícil ver esto ya, pero por eso es en botonier o en ojal. En cambio acá no, el dedo del cuello de cisne, acá más bien va a haber, la posición final va a ser una flexión de la interfalángica distal, más una hiperextensión de la interfalángica proximal. Es lo contrario del botonier, es lo contrario. Entonces la interfalángica distal se está flexionando y la interfalángica proximal de acá se está hiperextendiendo y va a quedar acá como un cisne, ¿no? Por eso le dicen dedo en cuello de cisne. Entonces, hasta ahí teníamos todo. Con eso estaríamos terminando todo lo que hemos hecho en la parte de traumatología del miembro superior. De ahí voy a empezar ahorita respondiendo sus preguntas, ¿ya? Y mañana ya empezamos con miembro inferior. Entonces, háganme sus preguntas nomás, chicos, ya. Voy a empezar a leer. Muy bien. A ver si se escucha bien. Buenas noches. Era la señal acá de la luna, que no está entrecortado, ya. Víctor Baldón dice, doctor, en total, la inmovilización en la fractura de escafoides es 12 semanas. Sí, pues es 12 semanas del escafoides. Acuérdate esto que te hizo para que lo relaciones, ¿no? Eh, Cuando es del boxeador son 3 semanas, la de Cole son 6 semanas y la de escafoides son 12 semanas. Ahora, la del escafoides de por sí, como les había dicho, se podía hacer una inmovilización, como con la radiografía podía ser normal, le podías hacer una inmovilización inicial de unas 15 días y después teníamos si después de esta inmovilización tomabas otra vez radiografía, si veías que estaba normal, ya hasta ahí nomás llegaba, porque significa que no había fractura. Pero si es que sí veían en la radiografía que está normal, o sea que sí, en efecto sí ha sido fractura de escafoides, acá ya completas el tiempo hasta las 12 semanas, pues, ¿no? 12 semanas. Ya. ¿Qué más dice? A ver, doctor, ¿puede repetir el dedo en cuello cisne? Claro, el dedo en cuello cisne, como te decía, es lo contrario del botonier, ¿no? Simplemente acuérdate que va a quedar a ver, acá tenemos la interfalángica distal, acá tenemos la interfalángica proximal. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Que acá va a ganar el aparato, a ver, espérate. La interfalángica distal queda en flexión. Acá está ganando la flexión. En este caso estaría quedando, o sea, la función del flexor profundo de los dedos
el flexor profundo de los dedos está ok, ¿ya? Pero lo que está fallando acá es el extensor, el extensor de la última falange es lo que está fallando. Por eso esto queda como flexión de la interfalángica distal. Mientras que acá lo que está fallando, lo que estaría fallando acá sería, perdón, y la interfalángica proximal queda en hiperextensión. ¿Por qué? Porque acá el aparato extensor está ok, usted está bien, pero el aparato flexor de su otro lado es lo que está mal, ¿no? Por eso queda en cuello de cisne. Y el botonier, como te refiero, a lo contrario. Mira, es medio juego de palabras, y medio que suena enredoso, pero primero lo que tienen que revisar acá en la anatomía es la anatomía de la parte de la flexión y de la parte extensora, ¿ya? A ver, otra pregunta. No veo. Ya. A ver, ¿qué más? Ah, ya, el cuello cine tiene tratamiento. Sí, tiene su tratamiento también. Ya, el tratamiento generalmente es, puede ser, acá el tratamiento es quirúrgico, pues. Como te digo que son lesiones tendinosas, va a depender hablamos de lesiones tendinosas, estamos hablando de esguinces. Como yo les había dicho al inicio, los esguinces podían ser de 3 grados, ¿no? Si es que solamente había elongación de los tendones, era tratamiento ortopédico, ¿no? O sea, solamente con vendaje y reposo. Y el grado 2 es cuando había una rotura, pero menos del 50% de los tendones, y el grado 3 era cuando había rotura más del 50% de los tendones. El grado 3 ya era quirúrgico, y el grado 2 dependiendo, pues no, por eso podría ser ortopédico o quirúrgico. En conclusión, el tratamiento de todas estas lesiones, de las bandeletas, ¿no? De los tendones, va a depender de qué grado de esguince sean en realidad, ¿no? Entonces, esto de los esguinces les mencioné en la primera clase, ¿no? Entonces tienen que recordarse el tratamiento, dependía del grado de esguince. Ya entonces, Cari, Jonathan. ¿Alguna otra pregunta, chicos?